oportunidad, ¿cierto? Vamos a comenzar nuestra clase de célula animal y célula vegetal. Clase, como les dije yo, clase número 5. Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes saben, vía chat o vía micrófono, como sea. ¿Ya? Bueno, vamos a recordar, ¿cierto? Lo que vimos en la clase pasada. Recuerden, ¿cierto? Que vimos la célula, ¿cierto? Como estructura y función así general, pero principalmente vimos la clasificación en los dos grandes tipos de células que existían, que son las células procariontes y las células eucariontes. Así también vimos la teoría celular y sus características, ¿cierto? Vimos que la unidad era la unidad, o sea, la célula era la unidad estructural, funcional, de origen y también genética de todos los seres vivos, ¿cierto? Y le hicimos varios versus, ¿cierto? A las células eucariontes y procariontes, donde destacaban, ¿cierto?, la presencia de núcleo, que una tenía organelos, la otra no, ¿cierto? Ambas tenían ribosomas, pero los ribosomas eran distintos, ¿cierto? Entonces, hay hartas características que los hace, eh, que los hace distintos, ¿ya? Entonces, es bien interesante el hecho ¿cuánto se llama? De ver, ¿cierto? Las distintas, las distintas células, ¿cierto? Y cuáles son las características de cada una. Entonces, ojo con esto, recordar, ¿cierto? Así rápidamente lo que vimos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a tratar de comprender, por ejemplo, vamos a tratar de ver solo la célula eucarionte, ¿cierto? El modelo eucarionte, y vamos a ver las principales estructuras que ésta tiene y las diferencias, porque también hay diferencias entre una célula animal y vegetal, ambas eucariontes, pero también hay diferencias. Vamos a ver la estructura y la función de los distintos organelos celulares que están presentes en las células eucariontes, y vamos a ver si podemos hacer alguna relación ahí entre los distintos organelos para que nos tratemos de acordar, así como la función principal de cada organelo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto también entra en la PCU, por eso lo estoy mostrando, evidentemente. Entonces, me gustaría que se den cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es bueno, como siempre partimos de una pregunta, que en este caso es una pregunta de la PSU oficial, dice, si se bloquea la acción de las enzimas del retículo endoplasmático liso de una célula animal, a corto plazo disminuirá directamente la síntesis de... Entonces me están preguntando de otra manera, ¿qué es lo que hace el retículo endoplasmático liso? Porque si yo bloqueo las enzimas que están funcionando ahí, algo van a dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el retículo endoplasmático liso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe, tal vez, qué es lo que hace el retículo endoplasmático liso? ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es las cosas que hace este retículo endoplasmático? ¿O realmente no lo saben? Porque también puede pasar, ¿cierto? Que no lo sepan, ¿cierto? No se acuerdan, ¿cierto? De qué. Exacto, sintetiza lípidos, ¿cierto? Entonces uno podría preguntarse, entonces, ¿cuál de estos es un lípido? ¿Cierto? ¿Y cuál es un lípido? Eso ya lo pasamos, pues. ¿Cuál era un lípido de todo esto? Las enzimas son proteínas, los polisacáridos son un carbohidrato, bueno, los ácidos nucleicos son los ácidos nucleicos y las proteínas de membrana son proteínas. ¿Quién es un lípido? Los fosfolípidos, ¿no? Así de, así de sencillo. Por lo tanto, en este caso, claro, pues efectivamente la respuesta correcta sería barco. Ya, pero la vamos a ver al final de la clase, pero ya sabemos que esa es la respuesta correcta. Ya, entonces vamos a conversar, ¿cierto?, de los distintos modelos de la célula eucarionte y hartas cosas que tenemos que ver, que como ven, significan que es algo largo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, una célula animal, ¿sí? Así como los modelos básicos de la célula eucarionte, básicos de célula eucarionte, hay dos tipos. O sea, todos sabemos que hay tres, porque yo ya les dije que estaban las animales, las vegetales y los hongos, ¿cierto? Eran los tres tipos de células eucariontes que existen, y perdón el ruido, están cocinando en mi casa, ¿eh? Pero entonces tenemos tres grandes tipos de células eucariontes. Tenemos células animales, células vegetales y células de los hongos, o células fúngicas. Pero la verdad de las cosas es que las células de los hongos no las toma en cuenta la PSU. Entonces, por eso solamente habla de las células animal y vegetal, y así como que las de los hongos, así como que no existen. Pero sabemos, ¿cierto?, que existen,
y tenemos que tenerla en nuestra cabecita, ¿cierto? Que esas células sí existen y, y sabemos las diferencias así más o menos fundamentales, y eso ya se lo expliqué la semana pasada. Bueno, las células animales, como buenas células eucariontes, tienen que tener núcleo, ¿cierto? Porque las células eucariontes sabemos desde la semana pasada que tienen núcleo. Siguiente cosa, sabemos que también tienen organelos celulares, como por ejemplo los dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso, ¿cierto? Hay uno que está más cerca del núcleo, que ese es el rugoso, y uno más lejano del núcleo, que es el liso. Lo vamos a ver más adelante. También tenemos que tener cuenta de que las células animales tienen estas cosas que se llaman centriolos, que ya vamos a ver cuál es la función que cumplen. Tienen mitocondrias, tienen este organelo bien interesante que se llama aparato de Golgi, ¿cierto? Entonces, tienen básicamente todos los organelos que uno conoce, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué no tiene una célula animal? Una célula animal no tiene cloroplastos, por ejemplo, ¿cierto? No tienen. Porque ¿quién tiene cloroplastos? La célula vegetal. Entonces, aquí vienen algunas cosas que la gente, no sé, yo no entiendo de dónde lo sacan, unas conclusiones muy extrañas que saca la gente. O sea, dice, por ejemplo, ya, una célula animal no tiene cloroplasto. Ya, perfecto. ¿Está bien? Está bien. Entonces, si no tiene cloroplasto, tiene mitocondria. ¿Está bien? Está bien. Ya, listo. Entonces ahora, por ejemplo, vámonos a la célula vegetal. Entonces, ¿qué dice la gente de la célula vegetal? Entonces, si tiene cloroplasto en la célula vegetal, entonces no tiene mitocondria. Y yo no entiendo de dónde sacan esa conclusión, porque no, pues chiquillos, sí, las células vegetales tienen cloroplastos y además mitocondrias. Tienen los dos, ¿ya? Y eso no se les puede olvidar. Miren, tienen los dos organelos celulares. Tienen las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Y por qué? ¿Pero cómo van a tener los dos? Pero obvio, pues chiquillos. Los cloroplastos les sirven para hacer la fotosíntesis, o sea, para crear la glucosa, ¿cierto? Más adelante cuando veamos fotosíntesis lo van a entender, pero lo que hace aquí es generar glucosa. Y esa glucosa, si no tuviera mitocondria, entonces ¿para qué lo hace? ¿Para qué hace glucosa si no tiene mitocondria? ¿Qué hace la mitocondria? Pesca esa glucosa y forma energía. ¿Se fijan o no? Entonces, nunca piensen eso de que las células vegetales, porque tienen cloroplasto, entonces no tienen mitocondria. Eso no, está malo, está absolutamente malo. Y si tal vez lo pensaron, no lo piensen más. ¿Ya? Así que eh, queda absolutamente claro que células vegetales tienen ambos organelos celulares, ambos, cloroplastos y mitocondria. No uno es excluyente del otro. ¿Ya? Eso no son mutuamente excluyentes hablando matemáticamente, a lo mejor ahí queda más, más en detalle. Bueno, también tienen los retículos endoplasmáticos, los dos, también tienen núcleo, porque son eucariontes, también tienen aparato de Golgi, en fin. Esta tablita nos puede servir y por favor esta tablita se la tienen que saber de memoria, ¿ya? Fíjense, una tabla comparativa entre hay algunas presencias y ausencias en la célula animal y vegetal. Y esto se lo tienen que saber muy bien. Por ejemplo, presencia de centriolos. Todavía no sabemos qué son los centriolos, pero ya sabemos que una tiene y la otra no. No sé si me entienden. Presencia de centriolos. La célula animal tiene centriolos, pero la célula vegetal no tiene. Y esa tablita, esta tablita que les estoy mostrando, es súper importante. Así que por favor, o la anotan, o le sacan pantallazo, o lo que sea, pero no se olviden de esta característica. La presencia de centriolos es súper importante y una característica que diferencia a células animales y vegetales. Porque mucha gente, no sé, pues yo les pregunto a un niño cualquiera, y le pregunto, dígame una diferencia entre la célula animal y vegetal. ¿Y cuál es la que te dice? Ah, que las vegetales tienen paredes, los animales no. Está bien, pero no es la única, ¿ya? Y eso es lo que quiero que les quede claro en esta clase, que no es la única diferencia la presencia o ausencia de pared, también hay más. Otra diferencia, la presencia de los cloroplastos. Evidentemente las células animales no tienen cloroplastos y las células vegetales sí tienen.
Si yo les pusiera aquí presencia de mitocondrias, ¿qué pondrían? ¿Las células animales? Sí, ¿verdad? ¿Y las células vegetales? ¿Tienen mitocondrias? También, ¿verdad? Acuérdense que las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. ¿Sí? Presencia de pared. Sabemos que las células animales no tienen pared, pero las células vegetales sí, y acuérdense que esa pared es de celulosa. Acuérdense de esa palabra, celulosa. Y otra gran diferencia entre animales y vegetales, o células animales y vegetales, es la presencia de una vacuola central. Todavía no sabemos qué es la vacuola, pero las células vegetales tienen una tremenda vacuola, que es esa cosa que está ahí, que básicamente sirve para guardar agua, ¿sí? Las células animales tienen esta tremenda vacuola central, perdón, miento. Las células vegetales, disculpe, tienen esta tremenda vacuola central. En cambio, las células animales, y ojo con esto, las células animales no es que no tengan vacuolas, sí tienen, pero el punto es que aquí dice vacuola central, o sea, esta gran vacuola, claro, no la tienen, pero tienen vacuolas chiquititas, tienen muchas vacuolas, pero son chiquititas, ¿ya? Entonces, no es que las células animales no tengan vacuolas, sí tienen, pero son chicas en tamaño. Cambio, esta otra cuestión tiene una tremenda vacuola central que se ve claramente cuando uno mira una célula vegetal, básicamente lo que más se ve es la vacuola. ¿Por qué? Porque es muy grande. ¿Ya? ¿Queda clara esta idea de esta tablita comparativa entre las dos células? Básicamente nos resume mucho lo que vamos a trabajar ahora en esta clase. Así que o le sacan pantallazo, como les dije yo, o lo anotan, o lo sacan fotos, o lo que sea, pero esta tablita tiene que quedar clara, ¿sí? Y esta tablita no se les puede olvidar, ¿ya? Esta tablita, yo sé que cuesta de repente decir, uy, no se me puede olvidar. Claro, porque para mí, ¿cierto? Que yo trabajo en esto y vivo de esto, claro, para mí, no sé, para mí es fácil acordarme porque yo no me tengo que acordar de ninguna otra cuestión porque yo vivo de la biología y de saber biología, ¿cierto? Pero, pero claro, y ustedes no es lo único que tienen. Pero sí es preponderante, ¿cierto? El hecho de que yo me tengo que acordar de estos detalles, porque justamente la PCU escarba en estos detalles. Entonces, si yo, la única diferencia que yo me sé entre una célula vegetal y un animal es que una tiene pared y la otra no, ¿cierto? Y me preguntan, por ejemplo, por los centriolos, no sé qué son, ni tampoco sé si hay o no hay, y podría tener una pregunta mala. Y una pregunta que es fácil, porque aquí se resume en un sí y un no, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ojo con esta tablita, ¿cierto? Para que la tengan clara, muy clara. ¿Sí? Bien, entonces esta pequeña tabla comparativa, ¿cierto? Nos permite entender las diferencias principales, porque hay más, pero para la PSU son las que les diferencian así como grandes cosas, entre una célula vegetal y una célula animal. ¿Ya? Bien, vamos primero y vamos de lo más general. Partamos de lo que toda célula, ya sea eucarionte o procarionte, ¿se acuerdan que yo les dije la semana pasada, cerramos la clase con esa, ¿qué es lo que necesito ser? ¿Qué es lo que necesito tener para ser una célula? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Y yo les decía que una de las cosas que tenía que ser, que tenía que tener algo para que sea una célula, era citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma, como dice ahí, es una emulsión coloidal. ¿Qué significa esto? Que esto, no sé si conocen el gel para el pelo, esa es como ¿cuánto se llama? La textura, por así decirlo, que tiene el citoplasma. Es una cuestión así que no es líquida, pero tampoco es sólida, es como un estado medio intermedio. Ese estado intermedio se llama estado coloidal o estado de emulsión coloidal, ¿sí? Ese estado como de gel, ¿sí? Se llama un estado de emulsión coloidal. Entonces, algo bien interesante es que el citoplasma, ¿cierto? O también llamado citosol, ese es el otro nombre que tiene, citoplasma o citosol, es el lugar que baña o que está relleno toda la célula. O sea, por ejemplo, si la célula fuera una pelota de fútbol, el aire que hay dentro de la pelota sería el citoplasma.
No sé si se entiende. Que está en toda la célula. No, no es que yo mire un pedazo de la célula y no tenga citoplasma. No, falso. Toda la célula está llena de citoplasma. Entonces, como les decía yo, si la célula fuera una pelota de fútbol o de básquetbol o lo que sea, lo que hay adentro, o sea, el aire, ese sería el citoplasma, completo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que resulta que en el citoplasma están todos los organelos celulares. Todos los organelos celulares están ahí ubicados dentro del citoplasma y están bañados por este citoplasma. Entonces, todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula también ocurren dentro del citoplasma. Por lo tanto, el citoplasma es súper importante, porque es como todo el medio interno de la célula. Todo lo que hay dentro de la célula está dentro o inmerso en el citoplasma. Inmerso me refiero a que está metido adentro del citoplasma. ¿Ya? Así que para que lo tengan claro y no se les olvide. ¿Ya? Entonces, es súper importante para que lo tengan claro. ¿Queda clara la idea del citoplasma? Recuerden, ¿cuánto se llama? Preguntar cualquier cosa, no se les olvide. ¿Sí? ¿Queda clara la idea del citoplasma? De la gran función, por así decirlo, que cumple esta emulsión coloidal. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. ¿Ya? Sigamos adelante. Bueno, vamos ahora a otra cosa bien importante, el citoesqueleto. El citoesqueleto también es una estructura súper importante de la célula, porque se acuerdan que yo les decía la semana pasada que el citoesqueleto me permitía a mí mantener la forma de la célula. O sea, si yo no tuviera citoesqueleto, la célula no tendría forma. Sería como una masa así de nada, una jalea, así, una cosa que no tiene forma de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que el citoesqueleto, como dice ahí, es una red de muchas fibras proteicas. Para variar son proteínas. Muchas proteínas que están aquí metidas entre medio. Entonces, yo les hacía alusión a cuando uno construye una casa, cuando antes de que te pongan las ventanas y los ladrillos incluso, yo tengo que levantar una red así de fierros que yo tengo que, y después sobre esa red de fierros yo tengo que empezar a construir. Esa red de fierros que me va a formar a mí después la casa y la forma de la casa sería como el citoesqueleto de la célula. Entonces, si uno mira, porque yo entiendo, o sea, a un niño, ¿cierto? Cuando uno le dicen, los organelos están inmersos en el citoplasma, a mí, yo cuando era más niño también, yo pensaba, y no sabía, yo pensaba, ¿cierto? Como que las mitocondrias, los cloroplastos estaban como nadando aquí adentro del citoplasma, po, y se movían así como si estuvieran en la playa, ¿cierto? Nadando para allá, nadando para acá, ¿cierto? Como flotando en el universo paralelo de lo que hay adentro de una célula. No, ¿ya? Eso, si lo pensaba, lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto, estoy mal, el citoesqueleto, lo que hace es mantener fijo, si ustedes se fijan, mantener fijo a los organelos en un punto específico. Los mantiene anclados a un punto específico. Entonces los organelos no andan flotando dentro de la célula y se andan moviendo de un lado para otro. No, los organelos están fijos en ese lugar. Claro, se pueden mover, sí, si eso yo no lo niego, pero si se quieren mover, adivinen quién los mueve, el citoesqueleto. ¿Se fija? Entonces, lo interesante del citoesqueleto es que permite dos cosas. Permite mantener fijos en un lugar a los organelos, y si esos organelos se tienen que mover por alguna razón, también el mismo citoesqueleto les permite moverse. Entonces, el citoesqueleto tiene como grandes funciones. La primera y más importante es dar forma a la célula. Eso es como eh, la gran función, darle la forma a la célula. Pero también permite la locomoción, o sea, el movimiento, locomoción de los organelos, ¿sí? La locomoción de los organelos, y también la rigidez, la vamos a poner, no sé si es la mejor palabra, pero la rigidez de los organelos. O sea, que los organelos se mantengan en un lugar específico. ¿Mm?
de los organelos. Así también, el citoesqueleto, yo les dije que estaba formado por proteínas. Hay tres proteínas o tres familias de proteínas que están formando principalmente el citoesqueleto. Las proteínas fibrilares, que son las que forman los filamentos intermedios. Miren, ojo con esto. Filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos son las partes del citoesqueleto. O sea, si a ustedes les preguntan cuáles son las partes del citoesqueleto, estas tres: filamento intermedio, microtúbulo y microfilamento. Ahora, si a ustedes les preguntan ¿de qué están hechas esas partes del citoesqueleto? Entonces ustedes contestan con esto, con lo que está acá. Entonces, filamento intermedio es una de las tres partes del citoesqueleto. ¿De qué están hechos los filamentos intermedios? De unas proteínas que se llaman proteínas fibrilares. Otra parte del citoesqueleto se llaman microtúbulos. ¿De qué están hechos los microtúbulos? De tubulina. Y otra parte del citoesqueleto se llaman microfilamentos. ¿Y de qué están hechos los microfilamentos? De actina. Proteínas fibrilares, tubulina y actina son todas proteínas. ¿Ya? Por si acaso. Estas tres cosas que están aquí son todas proteínas. Entonces, vuelvo a reiterar. ¿De qué está hecho el citoesqueleto? El citoesqueleto está hecho de tres cosas: de filamentos intermedios, de microtúbulos y de microfilamentos. Ahora, si yo te pregunto, ¿de qué están hechos los filamentos intermedios? Ah, eso es otra cosa. Los filamentos intermedios están hechos de proteínas fibrilares. ¿De qué están hechos los microtúbulos? Ah, esos están hechos de tubulina. ¿De qué están hechos los filamentos intermedios? Ah, esos están hechos de actina. ¿Se fijan o no? Entonces, ojo con esa, porque se podrían confundir y decirme, el citoesqueleto está hecho de tubulina, de actina. No, no está hecho de eso. Está hecho de filamentos intermedios, de microtúbulos y de microfilamentos. Entonces, por favor, no olvidar que de esto que está aquí encerradito en este cuadradito, o lo que sea, es lo que está hecho, lo que compone el citoesqueleto. Pero lo que está aquí son las proteínas que componen cada parte del citoesqueleto. ¿Sí? Ojo con esa información, ¿ya? No, no se lo olviden, ¿sí? ¿Queda clara la idea? ¿O hay algo medio extraño por aquí? ¿No? No, no, no. Bien. Acuérdense, cualquier duda, no olviden preguntar. Entonces, mira, justo se me había olvidado que tenía esta cuestión. ¿Cuáles son las principales funciones del citoesqueleto? Primero, darle forma, mira, esto, darle forma a las células. Permitir el desplazamiento de los organelos. Tarán, locomoción de los organelos. También participa en los procesos de división celular. Cuando veamos mitosis, cuando se divide la célula, también funcionan estas cuestiones. Y específicamente funcionan los microtúbulos. Y también otras cosas interesantes que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, participa en la contracción y el movimiento de la célula. O sea, no necesariamente mueve los organelos, sino que también pueden mover a la célula completa. ¿Sí? También pueden mover a la célula completa gracias, gracias al citoesqueleto. Y también forman estas famosas cuestiones que se llaman centriolos, que todavía no vemos qué son. Entonces, más adelante veremos, ¿cierto?, cuál es la cosa que es estos famosos centriolos que ya sabemos que los animales tienen, pero las vegetales no, pero no tenemos idea de qué son, ¿cierto? ¿Qué son estos famosos centriolos? Así que ahí están las principales funciones que esta cumple, ¿ya? Que esta parte de la célula cumple. ¿Queda clara la idea? Ahora sí, esta idea completita, ¿sí? Del citoesqueleto. No lo olvido entonces. Bien, sigamos entonces. Vamos ahora al núcleo, ¿sí? Como gran estructura, ¿cierto? Como gran estructura. Pongan harta atención. Miren, el núcleo es un organelo súper grande en las células y está conformado por las siguientes estructuras. El núcleo tiene una membrana y esa membrana tiene un nombre, se llama carioteca. ¿Sí? El núcleo celular tiene una membrana y esa membrana que se llama o tiene el nombre de carioteca.
Adentro del núcleo yo encuentro el ADN, pero ese ADN no está así de, como les enseñé, así el ADN así en forma de escalerita. No, así el ADN aquí adentro no está. El ADN adentro de la célula eucarionte está compactado, está apretado, está condensado. Y cuando ese ADN está condensado, está formando lo que se llama la cromatina. ¿Y qué es la cromatina? Es el ADN más unas proteínas que lo aprietan, por así decirlo, lo condensan, que se llaman histonas. ¿Ya? Más adelante, cuando veamos división celular, cuando veamos mitosis, meiosis, ahí les voy a hablar de las histonas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que a mí me interesa es que a ustedes se les quede en la cabeza que el ADN de la célula no está como la escalerita que yo les enseñé en la clase, ya hace unas clases atrás, sino que está condensado, está apretado, formando esto que se llama la cromatina. Y también adentro del núcleo yo encuentro una cosa que se llama la matriz nuclear, ¿sí? La matriz nuclear, en donde encuentro unas proteínas bien interesantes que se llaman ribonucleoproteínas y otras proteínas que se llaman no histónicas. Estas recuerden su nombre, ribonucleoproteínas, porque las vamos a conversar más adelante. Entonces, en la matriz nuclear, yo voy a encontrar estas proteínas bien interesantes que todavía no les voy a dar la función, sino que la vamos a ver más adelante. Eh, y ahí se van a dar cuenta de la función que estas cumplen. ¿Ya? Bien. Así que eso es lo que tiene, por así decirlo, un núcleo cualquiera, de cualquiera de nuestras células, es lo que tiene dentro, o cómo está organizado, ¿cierto? Un núcleo celular de cualquiera de nuestras células. Bueno, algo bien interesante es que la carioteca, la membrana nuclear, es una doble membrana. O sea, no es una membrana simple como así, no, sino que es doble. O sea, tiene una capa y tiene otra más. Son una doble membrana. Entonces, más adelante, al final de esta clase, yo les voy a hacer un monito, les voy a hacer un esquema donde les va a resumir y les va a facilitar la vida para después estudiar más fácil los organelos celulares. ¿Sí? Entonces, sabemos ya que la carioteca, ¿cierto? Es una doble membrana. No es una membrana simple, sino que es una membrana doble. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo celular? O sea, ¿para qué sirve el núcleo celular? ¿Cierto? Uno podría preguntarse. Entonces, ya bacán, tiene esa estructura, ¿cierto? Muy bonito, pero ¿para qué sirve? La función del núcleo es que como aquí está el ADN, aquí está el centro de control de la célula. O sea, si yo quiero que esta célula haga algo, yo le tengo que decir al núcleo que le diga a la célula que haga algo. O sea, aquí está el centro de control de la célula. Todo lo que la célula haga depende de la información que se maneje aquí, adentro del núcleo. Y además, algo muy importante también, que aparte de controlar la función de la célula, guarda el ADN. Y por tanto, si guarda el ADN, es el almacén de toda tu información genética. Entonces, es el almacén, ¿cierto? De toda la información que yo el día de mañana, cuando yo sea, o cuando ustedes sean padres, ¿cierto? Van a pasar a sus futuras generaciones. O sea, todo su material genético, ¿cierto? Se lo van a traspasar a la siguiente generación, que en este caso serían sus hijos. ¿Ya? Entonces, muy importante, ¿cierto? La función, ¿cierto? Que cumple el núcleo. O sea, no solamente guarda el ADN, sino que también permite que ese ADN se traspase de generación en generación, esté muy bien cuidado ahí adentro, hay una estructura muy bien cuidada, o sea, cuida muy bien el ADN, y también traspasa la información genética a las futuras generaciones, y es el centro de control de toda actividad celular. ¿Ya? Esa es como la reflexión que tenemos que tener en cuenta de cuánto se llama del núcleo. ¿Sí? ¿Queda claro la idea de funcionamiento del núcleo?
posiblemente muchas de estas cosas ustedes las conozcan, ¿eh? Y de hecho, deberían conocerlas. No, esto no creo que sea algo así como demasiado nuevo. A lo mejor algunos detalles tal vez podrían ser nuevos, pero así como la función grosa, por así decirlo, eh, en realidad no tiene gran diferencia, ¿se fijan? O no tiene gran novedad. La gran mayoría de las personas en teoría debería conocerla, ¿eh? De la mayoría que ha estudiado biología alguna vez, a eso me refiero. Bien, sigamos entonces. Vamos ahora a los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas, que yo también les había dicho, que son estos organelos celulares que están presentes tanto en las células eucariontes como en las células procariontes, y que son los únicos organelos celulares que están formados, o sea, que están tanto en las células eucariontes como en las células procariontes, ¿cierto? Son los únicos. ¿Qué son? Son estructuras, y esto es muy importante, son estructuras no membranosas, o sea, no tienen membrana, ¿sí? Y estas estructuras no membranosas están formadas por dos cosas. Por unas proteínas que se llaman ribonúcleoproteínas. ¿Se acuerda de este nombre que yo le había dicho hace un ratito atrás, que le dije que se acordara? Bueno, aquí están. Están formados por unas proteínas que se llaman ribonucleoproteínas y un ARN que se llama ARN ribosomal. Entonces, los ribosomas están formados de dos cosas. De estas proteínas, que se llaman ribonucleoproteínas, más el ARN ribosomal. Lo interesante es que, si ustedes se fijan, los ribosomas son como un sándwich. ¿Se fijan que tienen una parte de arriba, el pan de arriba y el pan de abajo? ¿Se fijan, no? Entonces, ¿qué es lo que...? Obviamente esto no es pan, pues, pero lo interesante de esto es que esta parte de arriba es más grande que la parte de abajo. Entonces, esta parte de arriba, nosotros la vamos a llamar subunidad mayor, y esta parte de abajo la vamos a llamar subunidad menor, ¿sí? Hay una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿sí? Subunidad mayor y subunidad menor. Estas dos subunidades son las que están formadas por ribonucleoproteínas más ARN ribosomal. ¿Sí? Estas dos cosas están hechas de esto, de ribonucleoproteínas más ARN ribosomal. Algo bien importante, y perdónenme que me devuelva un segundo, es que estos ribosomas se generan en la parte más interna del núcleo. Todo esto es el núcleo, pero la parte más interna del núcleo, que sería esta, se llama nucleolo. El nucleolo. Y es aquí, en el nucleolo, ahí, en esta estructura, en el nucleolo, donde estos ribosomas se forman. Entonces, ¿qué es lo que a mí me tiene que quedar claro en mi cabecita? Que los ribosomas son organelos no membranosos que están formados por ribonucleoproteínas más ARN ribosomal, tienen una subunidad mayor y una subunidad menor, y se forman en el nucleolo. ¿Y qué es el nucleolo? La parte más interna del núcleo. Si a mí se me queda esa idea en la cabeza, entonces yo estoy bien. Yo sé lo que son los ribosomas. Si ¿cuánto se llama? Nos quedamos con esa idea, no hay ningún problema. Entonces, ahora viene la función, porque esta es la estructura. Ahora veamos la función. ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Cuál es la gran gracia que tienen los ribosomas? Y esto es lo que a mí se me tiene que quedar en mi cabeza. Los ribosomas sintetizan proteínas. Eso hacen. Forman proteínas. ¿Cómo lo hacen? Eso será materia de otro costal, y de hecho en la PSU de ustedes no entra. Así que lamentablemente no lo vamos a ver. Si alguna vez alguien está interesado, lamentablemente quejé nomás, pero no lo vamos a ver porque en la PSU de ustedes, porque eso se veía en cuarto medio. Y como en la PSU de ustedes
la materia de cuarto medio no entra, entonces no se ve, no lo van a evaluar. Hasta el año pasado entraba, pero ahora ya no. ¿Mm? O por lo menos por este año no va a entrar. Pero vuelvo a reiterar, eh, ¿qué pasa o qué es lo que hace un ribosoma? Es que simplemente sintetiza proteínas. ¿Ya? Ahora, el cómo lo hace, eso tal vez en algún momento se los pueda contar, pero es un proceso bien bonito, pero complejo. Entonces, por un lado mejor, pues, o sea, menos materia, pues, menos cosas tengo que aprenderme. Entonces, ahora, ¿cierto? Nos queda simplemente la idea de que los ribosomas sintetizan proteínas. Con eso, estamos al otro lado. ¿Queda clara la idea entonces de cómo están formados los ribosomas, dónde se forman y qué es lo que hacen? ¿Sí? Cómo se forman, cómo están hechos, dónde se forman y qué es lo que hacen. ¿Sí? Siempre, ojo, siempre que usted quiera hablar de un organelo celular, el que usted quiera, un ribosoma, un núcleo, el que quiera, siempre tiene que responder a la pregunta de qué está hecho y qué hace. Si usted logra responder la pregunta de qué está hecho o cómo está hecho y qué hace, o sea, si usted me logra, por así decirlo, eh, contarme cuál es la estructura del organelo y cuál es la función de ese organelo, entonces usted sabe qué hace ese organelo. O sea, realmente usted lo aprendió. Si usted logra hacer esa integración de información, entonces usted verdaderamente aprendió muy bien qué hacen los organelos celulares. ¿Ya? Para que lo tengas clarito. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos listos los ribosomas. Ahí están, ¿cierto? Su unidad mayor, que en realidad son así, ¿cierto? Porque un dibujo, y esta es la subunidad menor. Y como yo les había dicho, los ribosomas están presentes tanto en las células procariontes y en las células eucariontes. No eran iguales, pero estaban presentes en las dos células. La razón por la cual están presentes en las dos células, súper fácil, porque las dos necesitan generar proteínas. Entonces, por eso tienen que estar presentes en las dos células, tanto eucariontes como procariontes. Bien, vamos ahora a los retículos endoplasmáticos. Y nosotros sabemos muy bien, ¿cierto?, que existen dos retículos endoplasmáticos. El retículo endoplasmático rugoso, o también llamado RER, y el retículo endoplasmático liso, o también llamado REL, ¿cierto? El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Cada uno cumple funciones distintas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el retículo endoplasmático rugoso, y este cuadrito a mí me simplifica la vida, si yo logro aprenderme este cuadrito, no voy a tener ningún problema. Ay, perdón, disculpe. Este cuadrito a mí me simplifica la vida, porque el retículo endoplasmático rugoso lo que hace es generar proteínas, pero un tipo muy específico de proteínas que se llaman proteínas de exportación, que ya les voy a explicar lo que significa. La ubicación es que está próximo al núcleo y por tanto, si genera proteína, ya sea de exportación o de lo que sea, pero si genera proteínas, tiene que tener ribosomas. ¿Y qué hacían los ribosomas? Generaban proteínas. Entonces, lo rugoso de este retículo, ¿qué es lo rugoso? Son los distintos ribosomas que están pegados. Miren, me voy a devolver. Cada uno de estos puntitos, que uno dice, este es el rugoso porque tiene puntitos, esos puntitos son los ribosomas. ¿Ya? Entonces, el retículo endoplasmático rugoso genera proteínas de exportación, que ya le voy a explicar lo que son. Su ubicación es cercana al núcleo, o sea, tenemos el núcleo, lo vamos a dibujar así, tenemos el núcleo, supongamos, y pegado al núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, y es rugoso porque tiene adherido a su membrana, tiene pegado a su membrana ribosomas, y por tanto por eso genera proteínas. Y el retículo endoplasmático liso lo que genera son lípidos. Haga la memotecnia ahí. L de lípidos.
no se va a olvidar nunca más. Entonces, el retículo endoplasmático liso, esa L de qué es, no es de loser, sino que es de que genera lípidos, ¿cierto? Y aparte de generar lípidos, también cumple una función de detoxificación celular. ¿Qué significa detoxificación celular? Que ayuda a eliminar tóxicos de la célula, cosas que le pueden hacer mal a la célula, que la pueden intoxicar. El retículo endoplasmático liso ayuda a eliminar esos tóxicos, a que no estén, a que esos tóxicos, ¿cierto?, puedan no estar y se eliminen, ¿sí? Para que la célula, ¿cierto?, no sufra ningún daño. Bien, entonces, sigamos más adelante. Bien, otra cosa interesante es que la ubicación del retículo endoplasmático liso es más alejado del núcleo. O sea, tenemos el núcleo, tenemos pegado al núcleo el retículo endoplasmático rugoso y un poquito más lejos está el retículo endoplasmático liso. Y es liso porque no tiene ribosomas, porque no tiene esos puntitos. ¿Se fijan? Porque no genera proteína. Tarán, así de sencillo. Entonces, estas cosas que uno ve en las membranas son los distintos ribosomas que están pegados. Y claro, la gente como ve esos puntos dice, ah, ese es el retículo endoplasmático rugoso, porque tiene estas rugosidades, que en realidad son los ribosomas. Y este otro que está acá, que no tiene ribosomas, es el retículo endoplasmático liso. Función, este genera proteínas de exportación y este genera lípidos. Y así también detoxificación celular. Mucho ojo con esto, porque la gente se queda con una idea, o sea, dice, el REL ya, genera lípidos, y listo, se acabó el problema. No, pues, ustedes se tienen que aprender las dos funciones principales. La primera, sí, yo no lo niego, es la más importante, generar lípidos. Pero también es importante, a lo mejor no tanto como la primera, pero también es importante la función de detoxificación celular. ¿Ya? Así que por favor, anótela y apréndasela igual. ¿Qué significan proteínas de exportación? ¿Sí? Porque yo le dije que se lo voy a explicar en un momento más. Las proteínas de exportación son aquellas proteínas. ¿Qué es una exportación? Por ejemplo, una exportación de fruta, de fruta de aquí de Chile hacia otro país. ¿Qué es fruta, cierto? Que la produce el país, pero se va para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, o sea, que se va para fuera del país. ¿Qué es una proteína de exportación? Una proteína que genera, por ejemplo, una proteína de exportación podría ser, por ejemplo, una proteína que genera esta célula, pero esta célula no va a ocupar esa proteína. Esa proteína la manda para afuera, para que otra célula en otro lado la ocupe. Esa es una proteína de exportación. Una proteína que, no, que la célula que la forma, que la célula que sintetiza esa proteína, no le sirve, sino que sirve para otras células. Esta es una proteína de exportación. Y uno, ay, ¿pero qué? ¿Pero quién podrá hacer una proteína de exportación? Súper fácil, pues, las hormonas. Las hormonas son una proteína de exportación. Las hormonas proteicas, evidentemente. Por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona, pero la célula beta del páncreas que genera insulina, esa insulina no es para ella, es para otras células que la exporta. ¿Se fija, no? Esa es una proteína de exportación. Así que para que la tenga clarita y no se le olvide nunca la idea y qué significa una proteína de exportación, que es una proteína que no le sirve a la célula como tal, sino que le sirve a otras células, que se generan en una célula, pero esa proteína que se genera en esa célula no le sirve a esa, sino que se va de esa célula para otro lado, a través de la sangre o como sea. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? O, bueno, en realidad, como les decía yo, en realidad no hay mucha cosa nueva, ¿cierto? En general esto la gente lo sabe, y lo sabe bastante bien, pero lo interesante es que yo te estoy dando detalles. Entonces esos detalles de repente
pucha, la PSU de repente pregunta harto detalle, entonces no vaya a ser cosa que yo me sepa la función general, pero no me sé el detalle y joda, ¿cierto? Y joda con una pregunta, ¿cierto? Que podría ser súper fácil. Bien, hagamos entonces la siguiente pregunta. Dice, en una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis del colesterol se encuentran en el... Y esto es muy sencillo, ¿sí? Porque, y yo sé que a lo mejor se van a equivocar, ¿ah? Porque puede pasar que se equivoquen porque leen muy rápido. Pero miren, vamos desglosando la pregunta, ¿ya? En la célula animal, las enzimas. ¿Qué es una enzima? Las enzimas son proteínas, ¿verdad? Eso yo lo tengo que tener muy claro, porque yo ya se los dije ya hace un tiempo atrás. Toda enzima es una proteína. Eso tiene que quedar muy, muy, muy clarito en su cabecita, ¿ya? Entonces, en la célula animal, las enzimas, o sea, las proteínas necesarias para la síntesis de colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es un lípido, ¿sí? El colesterol es un lípido. Entonces, dice, se encuentran en la... Ya. ¿Qué me están preguntando? Y por eso es importante leer bien, ¿ya? Miren, si de hecho de las respuestas que estoy leyendo aquí, hay una que está bien, así que pónganme mucha atención. Miren, leo de nuevo. En una célula animal, las enzimas, o sea, la proteína que me va a formar el colesterol, que es un lípido, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está esta enzima que me genera el colesterol? Entonces, finalmente me están preguntando, si yo, por así decirlo, cambio un poquito la idea de pregunta, me están preguntando, ¿dónde se forma el colesterol? Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál de estos organelos se forma el colesterol? O sea, ¿en cuál de estos organelos se forman estos lípidos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B. ¿Sí? Porque en el retículo endoplasmático liso, ahí se forma el colesterol. ¿Cierto? Sí, pues. Si finalmente lo que a mí me están preguntando, ¿cierto? Me dice, en una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en... Entonces, ¿dónde encuentro las enzimas que me generan el colesterol? En otras palabras, me están preguntando, ¿en qué lado de la célula genero el colesterol, que es un lípido? En el retículo endoplasmático liso. Ahora, si yo te lo hubiera preguntado de la siguiente manera, en una célula animal, ¿dónde formo las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol? ¿Sí? ¿Dónde formo las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol? Y ahí la pregunta es distinta, porque ahí yo te estoy preguntando, ¿dónde formo las enzimas necesarias? ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas. Entonces, si yo te estoy preguntando ahora, ¿dónde formo esas enzimas? La respuesta es D. Ahí sí. Pero en este caso, yo te estoy preguntando, las, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en, o sea, me están preguntando en qué lado de la célula yo genero colesterol o genero este lípido. Y todos nosotros sabemos que los lípidos se generan en el retículo endoplasmático liso. Entonces, ojo con leer muy bien, ¿ya? Ojo con estos engaños lingüísticos, que de repente estos engaños lingüísticos hacen que lo que uno sabe, porque yo entiendo que uno sabe, pero de repente por leer mal, o por leer apurado, por no hacer selección clonal, ¿no? Y hacerlo a la rápida, ¿cierto? No, nos terminamos equivocando. Entonces, para que ¿cuánto se llama? Que nos quede clarito y no se nos olvide. ¿Ya? Sigamos entonces. Ay, mi espalda. Sigamos entonces. Vamos ahora al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura, como dice ahí, membranosa, que está formado por unas cisternas, que ya le voy a explicar qué son las cisternas, y se ubica entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana celular. O sea, entre la membrana y el retículo endoplasmático rugoso, ahí está esta cuestión que se llama aparato de Golgi. Cada una de estas vesículas, por ejemplo, ahí hay una, ahí hay otra, sí, todas estas vesículas
se llaman cisternas, ¿ya? Esas cisternas en realidad son las vesículas. Y si usted se da cuenta, el retículo endoplasmático rugoso, perdón, nada que ver, el Golgi, disculpe, tiene dos caras. Una cara que da a la membrana y una cara que da al retículo. Si yo dije que estaba entre el retículo y la membrana, entonces una de las partes del Golgi va a dar hacia la membrana y otra de las partes va a dar hacia el retículo. La cara que da hacia la membrana se llama cara trans. Esa cara da hacia la membrana. ¿Sí? Esa es la cara del Golgi que da hacia la membrana de la célula. Y la cara que da hacia el retículo endoplasmático rugoso se llama cara cis. Entonces, vuelvo a reiterar, el retículo endoplasmático, dale. El Golgi tiene dos caras, una cara que da hacia la membrana y una cara que da hacia el retículo. La cara que da hacia la membrana se llama cara trans, la cara que da hacia el retículo se llama cara cis. Y cada una de estas vesículas que forma parte del Golgi se llaman cisternas. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué hace, ¿cierto? ¿Qué hace el Golgi? ¿Cuál es la función principal que cumple esta cuestión? ¿Para qué sirve? Y la verdad de las cosas es que el Golgi cumple pero una cacha de funciones, ¿ya? Una tremenda cantidad de funciones, de las cuales hay algunas que son más importantes que otras. Entonces yo te voy a explicar, o te voy a nombrar, mejor dicho, las funciones más importantes que cumple el Golgi. La función, la función más importante que cumple el Golgi, ¿sí? Es, como dice aquí, procesar y madurar los productos del RER. Entonces, si yo me acuerdo de hace 10 minutos atrás, cuando estábamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, yo les había dicho que el retículo endoplasmático rugoso formaba proteínas, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el aparato de Golgi lo que hace es madurar esas proteínas que se generaron aquí. Y uno se pone, ¿y qué significa madurar las proteínas? Excelente pregunta. ¿Qué significa madurar las proteínas? Significa, en chileno, en cosa más sencilla, en un lenguaje más coloquial y más fácil de entenderlo, significa amononar a las proteínas. Cuando usted sale, ¿cierto? Bueno, salía, ¿cierto? Ya no se puede, pero cuando uno sale, ¿cierto? A carretear o a la plaza o lo que sea, ¿cierto? Eh, Generalmente uno se baña, ¿cierto? Se peina, se pone accesorios, las mujeres al menos, ¿cierto? O los hombres igual, se ponen accesorios, en fin, y se amononan, ¿cierto? Porque entre que ustedes están con pijama, a la persona que son ustedes cuando salen, no son las mismas, son como completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que resulta que las proteínas que genera el RER, ¿sí? Son unas proteínas que son como, así, no sé la traducción específica del inglés, pero son como proteínas así como brutas, así como que no tienen nada, son como las proteínas así basales, que no tienen ningún arreglo. ¿Mm? Son como las proteínas así al bruto, sin ningún arreglo. Entonces, cuando estas proteínas brutas o sin ningún arreglo llegan al Golgi, el Golgi las mira a las proteínas y las empieza a mononar. ¿Y qué significa mononar? En lenguaje ahora biológico, significa, por ejemplo, agregarle cosas. Agregarle cosas. Por ejemplo, quitarle cosas. Por ejemplo, no sé, viene una proteína y esa proteína, ¿cierto? Hay que ponerle alguna cosita. ¿Y qué significa, qué son esas cositas? Principalmente las cositas que estoy hablando aquí
son, me equivoqué, son, lo vamos a poner acá, son carbohidratos, ¿ya? Principalmente estas cositas que yo te estoy diciendo que se agregan o que se sacan, son carbohidratos. Ahora, si lo queremos hablar en biológico, porque finalmente esto estamos en biología, lo que hace el Golgi, y con esto cierro la idea de la mononar, lo que hace el Golgi es glicosilar a las proteínas. Ahora usted se preguntará, ¿y qué significa glicosilar a las proteínas? Agregarle carbohidratos. Eso es glicosilar una proteína. Que una proteína ahora también, aparte de los aminoácidos, también tenga un carbohidrato. Y no uno, puede tener muchos carbohidratos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas interesantes que hace el Golgi. Glicosilar a las proteínas. Agregarle carbohidratos a las proteínas. ¿Ya? Para que lo tengan claro y no se les olvide. ¿Sí? Bien. Seguimos. También, otra de las cosas muy importantes que hace el Golgi es formar vesículas de exportación. ¿A qué me refiero con formar vesículas de exportación? Me refiero a que el Golgi, recuerden que lo que hace es madurar los productos del RER. Y si ustedes se acuerdan, el RER lo que hace es generar proteínas de exportación, ¿cierto? Eso es lo que era lo que hacía esta cuestión, pues generar proteínas de exportación. Vamos a anotar, generar proteínas de exportación. Y yo les había dicho que una proteína de exportación era aquella proteína que se salía de la célula y que se iba para otro lado. Para que esa proteína pueda salir de la célula, se tiene que meter en una vesícula. Y así esa proteína puede salir de la célula. La vesícula finalmente va a ser como un auto, como un transfer, así que lo va a llevar hasta la membrana y finalmente esa proteína se pueda ir de la célula. Entonces, ¿qué hace el Golgi? Formar estas vesículas que se llaman vesículas de exportación. Por ejemplo, los espermatozoides va a formar una cosa que se llama el acrosoma, que eso más adelante cuando veamos sexualidad y todas esas cosas, ahí lo vamos a ver, qué hace esta cuestión del acrosoma. También origina unos organelos celulares que vamos a ver más ratito que se llaman lisosomas, también los forma el Golgi. También participa en la división celular, principalmente de las células vegetales, porque forma una cuestión que se llama el fragmoplasto, y cuando hablemos de mitosis, ese nombre volverá a resonar de nosotros, ¿sí? Formar el fragmoplasto. Por ahora no vamos a entrar en detalle de eso, pero más adelante sí. Entonces, si queremos resumir así, a grandes rasgos, lo que hace el Golgi tiene una actividad secretora. Esa es la gran función, por así decirlo, del Golgi. Generar una actividad secretora o permitir la actividad secretora de la célula. Secretora significa que, eh, bueno, valga la redundancia, que pueda secretar, que pueda sacar las cosas, ¿cierto? Desde la célula hacia afuera. Eso es secretar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, perdón, estoy tomando agüita. Si ustedes se fijan, hay hartas funciones que cumple el Golgi. Hay bastantes funciones, ¿cierto?, que cumple nuestro querido aparato de Golgi. Pero las principales, por así decirlo, son esa, esa, esas. Esas son las principales. Y todo el resto son anexas. ¿Sí? Son funciones, pero son no tan principales. Son funciones más bien anexas. ¿Sí? Para que les quede claro y no lo olviden. ¿Sí? Bien. Entonces ahí nosotros tenemos ya conversado, ¿cierto?, qué hace esta cosa que se llama aparato de Golgi. Entonces, cuando nosotros juntamos el núcleo, el RER
El REL y el Golgi, si nosotros ahora los miramos como un todo, o sea, miramos todo esto junto, eso tiene un nombre. Y no se llama núcleo rel aparato de Golgi, no, eso no se llama así. Se llama sistema endomembranoso. Cuando ahora lo miramos todo junto, como así como un gran organelo, todo junto, eso se llama el sistema endomembranoso. Cuando nosotros miramos el núcleo, el RER, el REL y el Golgi, todo junto. ¿Sí? Cuando nosotros lo miramos todo juntito, nosotros estamos hablando, estamos mostrando lo que se llama el sistema endomembranoso. Por favor, no lo olviden. ¿Ya? Para que les quede muy, muy clara esa idea y espero, por favor, que no lo olviden. Bien. Entonces, el sistema endomembranoso es el sistema que se encarga básicamente de la síntesis de proteínas de la célula. ¿Sí? Básicamente de eso se encarga este sistema, de la síntesis de proteínas que forma esta célula. Así también se encarga de la síntesis de los lípidos y del transporte de estas proteínas. Entonces, funciones principales del sistema endomembranoso: síntesis de proteínas, síntesis de lípidos y transporte de estas proteínas. Y ya sabemos que el aparato de Golgi genera la glicosilación y la maduración, y bueno, el empaquetamiento se refiere a meterlo en una vesícula y esa vesícula se vaya, ¿ya? Eso es el empaquetamiento de las proteínas, y aquí hay que agregarle, de exportación, ¿ya? No lo olviden. Entonces, el sistema endomembranoso, ¿qué hace? Sintetiza proteínas. ¿Y quién es el encargado de sintetizar proteínas? El RER. Sintetiza lípidos y transporta esas proteínas. ¿Y quién es el encargado de eso? El REL. Glicosila, madura y empaqueta proteínas de exportación. ¿Y quién es el encargado de eso? El Golgi. Si ahora nosotros miramos al núcleo, al REL y al Golgi, todo junto, nosotros estamos hablando del sistema endomembranoso, que dentro de la célula es uno de los sistemas más importantes que existen. ¿Sí? Para que lo tengan claro y no se les olvide. ¿Ya? Por favor, para que les quede, ¿cierto?, en el inconsciente esta gran importancia que tiene este sistema. Bien. Pregunta. Dice, a continuación se presenta un esquema de algunas estructuras celulares. Ahí dice que eso es el núcleo. Lo que estaba pegado al núcleo, acuérdense que era el RER, más encima tiene punto, entonces eso es el RER, disculpe. Después viene el REL, o sea, el retículo liso. Esto es el Golgi, y esa es la membrana. Entonces, esto es el núcleo, esto que tiene como puntitos es el RER, esto que viene después es el REL, y esto que está aquí es el aparato de Golgi. ¿Sí? Son las estructuras del sistema endomembranoso. Entonces dice, al respecto es correcto afirmar que. ¿Cuál es la respuesta correcta según ustedes? Participen, por favor. Participen, participen, por favor, para poder entender. O sea, para poder revisar, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la principal función, ¿cierto? O la respuesta correcta que podemos ver acá. En uno, dice, puede contener lípidos o proteínas. Esa vesícula que está ahí, porque eso es una vesícula, puede contener lípidos o proteínas. ¿Podría contener lípidos y proteínas? Por supuesto que sí, pues sí. Podría contener lípidos, por supuesto, del REL, y también podría contener eh, proteínas del REL. Entonces, la 1 podría ser, claro que sí. La 2 dice, en la 2 se sintetizan lípidos, en el Golgi no se sintetizan lípidos, entonces eso sabemos que no es así. En el 3 dice, o sea, en la C dice, el 3 puede solo contener proteínas. 3.
Ya podría ser porque viene, ¿cierto?, desde el Golgi, podría ser, pero algo bien importante que a mí no se me puede olvidar es que si esto está aquí, antes de esto viene el Golgi y también antes de esto viene el REL. Entonces, esa cosa que está ahí también podría tener proteínas. O sea, también podría tener lípidos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. 2 dice, corresponde al retículo endoplasmático liso, falso, porque es el aparato de Golgi. 1, no está 1, contiene proteínas maduras, falso, ¿verdad? Porque acuérdense que las proteínas maduraban en el Golgi, entonces como maduran en el Golgi, no, antes del Golgi no están maduras, pues, entonces tampoco es. Entonces, la respuesta correcta, si no me equivoco, es A, efectivamente. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer por descarte. La 3 no puede ser porque dice, la 3 solo contiene proteínas. Entonces, uno podría pensar así, ah, claro, porque viene del Golgi, entonces del Golgi, ¿cierto?, las proteínas. No, ¿por qué? Porque antes de esta cosa está el Golgi, pero antes está el REL. Y si siguen la misma línea, si esta cosa sigue la misma línea para allá, podría venir algún lípido de acá que también esté metido aquí. ¿Se fijan o no? Esa es la diferencia que tiene, o por qué, ¿cierto? La C, ¿cierto? No es correcta. ¿Sí? Porque la 3 también podría contener eh, lípidos, no necesariamente son proteínas. ¿Ya? Para que lo tenga claro. Bien, vamos a hablar ahora de las famosas mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias. ¿Cuál es la gran función que tienen las mitocondrias? Simplemente, bueno, como dice ahí, es un organelo de doble membrana, ojo con eso, de doble membrana, tiene ADN propio, y eso es súper interesante, porque las mitocondrias, no, aparte del ADN que hay en el núcleo, ¿cierto?, de una célula eucarionte, las mitocondrias, como tal, como organelo celular, también tienen ADN, que le es propio, o sea, es un ADN que no tiene nada que ver con el ADN del núcleo, es otra cosa. Y por tanto, aparte de tener ADN propio, también tienen ribosomas propios. O sea, tiene como un sistema interno esta cosa de producción de proteínas. ¿Y cuál es la función principal que cumple una mitocondria? Es que en ese lugar ocurre un proceso que más adelante en otras clases veremos que se llama respiración celular. ¿Y para qué sirve la respiración celular? Para generar energía, para generar ATP. ¿Cómo se hace? Eso lo veremos en otro momento, pero recuerden, ¿cierto?, que dentro de la mitocondria la función principal es la respiración celular para generar energía celular, que es el ATP. Entonces, esto que usted ve aquí es una mitocondria de una doble membrana, membrana externa, membrana interna, y recuerde, ¿cierto?, que este organelo, ¿cierto?, tiene ADN que es propio y también tiene ribosomas que le son propios. ¿Ya? Tiene ADN y ribosomas propios. No olvide eso. ¿Ya? Es una gran característica. ¿Y para qué sirve? Para generar ATP. Más adelante, cuando hablemos de metabolismo celular, que igual falta un poco, ahí vamos a entrar en detalles de qué es lo que hacen estas mitocondrias famosas, ¿cierto? Eh, de cómo obtienen energía, ¿ya? Para que les quede clarito. Bien, vamos ahora a otro organelo llamado lisosoma, ¿sí? Y los lisosomas simplemente son unas vesículas formadas por el Golgi, ¿sí? Vuelvo a reiterar, son unas vesículas formadas por el Golgi que tienen una membrana, o sea, son de membrana simple, y al interior del lisosoma hay unas enzimas que se llaman hidrolasas ácidas. ¿Ya? Al interior de este lisosoma hay unas enzimas que se llaman hidrolasas ácidas que se activan cuando el pH de este lisosoma es ácido, en torno incluso al pH 5. Cuando el pH es ácido del lisosoma, estas hidrolasas ácidas se activan. Entonces, ¿cuál es la función, por así decirlo, del lisosoma?
es que el lisosoma es como el estómago de la célula. No sé si es un buen ejemplo, pero en ese lugar, en el lisosoma, lo que ocurre es la digestión intracelular. O sea, como dice ahí, actúa como el sistema digestivo de la célula. El lisosoma es con lo que la célula, por así decirlo, come o degrada lo que come. ¿Sí? Cuando la célula come algo, la degradación de ese algo ocurre a nivel del lisosoma. Ahora bien, el lisosoma también cumple otra función, que es bien interesante. Cuando la célula, eh, bueno, aquí recordando un poquito del electivo, ¿se acuerdan que yo les dije que las células se suicidaban? Y yo les decía que el suicidio celular se llama apoptosis. Ya, ese es un tipo de muerte celular. Hay otro tipo de muerte celular, eh, de suicidio, por así decirlo, de suicidio celular, que no es la apoptosis, que se llama autofagia. La autofagia, aunque suene así como raro, es la forma en la cual la célula se come a sí misma. Eso es la autofagia. Auto de a mí mismo y fagia es comer. Entonces, es la forma en que la célula se come a sí misma. Cuando esa célula se quiere matar, se quiere suicidar, en vez de hacer apoptosis, hace autofagia. Y cuando hay autofagia, los lisosomas también funcionan ahí, porque son estos lisosomas los que se empiezan a comer a su propia célula, hasta destruirla completamente. ¿Ya? Entonces, ahí también funciona harto esto de estos organelos, ¿cierto? Cuando estas células, ¿cierto? Necesitan hacer autofagia celular. ¿Ya? Entonces, esas son las principales funciones que cumple una célula, o sea, un lisosoma, para que los tengan claros y no se les olvide. ¿Ya? Bien. Bueno, ese video no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero ahora vamos a otro organelo celular, que también es súper conocido, el peroxisoma, ¿sí? El peroxisoma es algo muy parecido al lisosoma, pero en vez de tener hidrolasas ácidas, ¿sí? En vez de tener hidrolasas ácidas, en el interior del lisosoma hay unas enzimas que se llaman enzimas oxidativas. ¿Qué hace el peroxisoma? El peroxisoma lo que hace es pescar el peróxido de hidrógeno, que en español el peróxido de hidrógeno se llama agua oxigenada, ¿sí? Ese es el peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno, que es tóxico para la célula, el peroxisoma lo que hace es tomar el peróxido de hidrógeno, que es tóxico, y convertirlo en agua más oxígeno. Entonces, es bien importante y bien interesante el hecho de lo que hace el peroxisoma. Toma el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que es tóxica para la célula, y la convierte en agua y oxígeno. Que evidentemente el agua y el oxígeno no son tóxicos para la célula. De hecho, la célula lo ocupa. Entonces, esa es la función principal que cumple el peroxisoma. Transformar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno. ¿Ya? Esa es la gran función que cumple ¿cuánto se llama? El peroxisoma. ¿Ya? Para que les quede súper claro. Bien, por último, entonces ahí está, ¿cierto? Proteger a la célula de agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y tomar ese peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua y oxígeno. ¿Ya? Ya, ahora pasamos a la última parte de nuestra clase y en esta última parte vamos a ver las diferencias en organelos entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Cuáles son estructuras propias de una célula animal? ¿Cuáles son estructuras propias de una célula animal? Los centriolos.
Y por fin vamos a entender qué son estos famosos centriolos que yo les he dicho todo el rato, que los centriolos, que los centriolos, que los centriolos, y todavía no les explico. Ya. Los centriolos son una agrupación de microtúbulos. O sea, lo que habíamos dicho antes de esas proteínas, ¿cierto?, que formaban parte del citoesqueleto. Los centriolos son una agrupación de microtúbulos, pero tienen una agrupación bien interesante. La agrupación de estos microtúbulos tiene una ordenación 9 más 0. ¿Qué significa esto? Que los microtúbulos se unen en 9 tripletes. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, ahí yo tengo un triplete. ¿Se fijan, no? Ahí tengo un triplete. 1, 2, 3. Ahí tengo otro triplete. Otro, 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 otro y otro. Y si yo los cuento, ¿cuántos son? Son 9. Entonces, esto es un centríolo. Un conjunto de 9 tripletes de microtúbulos. ¿Y por qué se llama 9 más 0? Porque 0 se refiere a que aquí adentro, entre medio, no hay nada. Por eso se llama 9 más 0. Se forma, ¿cierto?, esta estructura y dentro de ella no hay nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un centriolo? Un centriolo es un conjunto de 9 tripletes de microtúbulos en conformación 9 más 0. Ya. ¿Qué forman los centriolos? ¿O para qué sirven los centriolos? Los centriolos sirven para formar alocilios y flagelos y también para formar una cosa que se llama el uso mitótico. ¿Qué son los cilios y flagelos? Son estructuras que sirven para mover a la célula. ¿Qué es el uso mitótico o uso meiótico? Es una estructura que sirve para la división celular. Entonces, volvemos a repetir para que les quede claro. Los centriolos son una agrupación de 9 tripletes de microtúbulos en conformación 9 más 0. ¿Cuál es la función principal de los centriolos? Formar a los cilios de los flagelos y formar al uso mitótico o uso meiótico. ¿Qué son los cilios y flagelos? Son estructuras para mover a la célula. ¿Qué es el uso mitótico y meiótico? Es una estructura, ¿cierto?, que sirve para la división celular. Eso cuando veamos mitosis y veamos meiosis, ahí les va a quedar mucho más claro. Y sabemos que los centriolos son solamente de las células animales. Eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Entonces, ojo con esta información que ahora por fin saben, ¿cierto? Y ya pueden entender qué son estos famosos centriolos y cuál es la función que estos cumplen. Así que, ojo con esa idea, ¿ya? Para que no lo pierdan de vista. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Entonces, tenemos preguntas. Dice, de los centriolos, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál de estas podría ser la respuesta correcta, según ustedes? Lean, ¿cierto? Y respondan según lo que ustedes crean. ¿Cuál de estas podría ser la respuesta correcta, según lo que han entendido, ¿cierto?, con respecto a los centriolos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta correcta? Lo espero. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿La tienen o no? No es tan difícil, pero veamos veamos ahí la respuesta. A ver, dice. De los centriolos es correcto afirmar que se encuentran solo en las células vegetales. Sabemos que esa está mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los centriolos están solo en las células animales. Ayudan a organizar el flagelo. Sabemos que los centriolos, ¿cierto?, forman los cilios y los flagelos. Entonces la respuesta correcta, efectivamente, como dice usted, es barco. Listo.
Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué la C no puede ser? Dice, se encuentra en todas las células que realizan mitosis. Uno podría decir, ah, claro, porque si me forman el uso mitótico, ¿cierto? Y todas las células hacen mitosis. Momento. Las células vegetales también hacen mitosis y sabemos que los centriolos no están en las células vegetales. Entonces, por eso la C no es. ¿Ya? Entonces, ojo con esos detalles. ¿Se fija esos detalles que de repente uno, por apurón, ¿cierto? No los lee o los lee rápido y tenemos problemas. Ya. ¿Qué son los cilios y los flagelos? Ahora lo tenemos. Los cilios y los flagelos corresponden a estas evaginaciones. ¿Qué significa evaginar? Significa eh, que son así como salidos, son unas estructuras que se salen de la célula, ¿sí? Digitiformes significa que tienen forma de dedo, ¿sí? Eso es la característica de la membrana plasmática. Vuelvo a reiterar, son evaginaciones, o sea, salidas digitiformes de la membrana plasmática. Evidentemente, si esto sale es una evaginación de la membrana plasmática, en el interior tiene citoplasma y tienen una conformación 9+2. ¿Qué significa esto? Fíjense, aquí están, bueno, aquí no está bien formado, pero estos son los 9 tripletes, ¿sí? 9 tripletes de microtúbulos, como los centriolos, ¿cierto? Los 9 tripletes, pero se llama 9+2 porque al medio estos sí tienen algo, tienen 2. ¿Se fijan, no? Esa es la diferencia, la organización, ¿cierto? 9+2. Entonces, cuando nosotros hablábamos de un centriolo, la organización es 9+0, porque solamente tiene los tripletes, pero al medio no tiene nada. Y en el caso de los cilios y los flagelos, tiene una organización 9+2. ¿Y qué significa que sea 9+2? Que tiene los 9 tripletes y al medio, ¿cierto? Tiene 2 más. Estructuralmente, y esto es bien interesante, estructuralmente, cilios y flagelos, estructuralmente, o sea, esto, así, son iguales. Los cilios y los flagelos, estructuralmente, son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. Entonces, me preguntan, entonces, ¿por qué se llaman distintos? ¿Para complicar más la vida? No. La diferencia entre un cilio y un flagelo son dos cosas. El número y el largo. Las células que tienen flagelo generalmente tienen un flagelo. Entonces, el flagelo generalmente es uno. Y es uno que es largo. Ejemplo, el espermatozoide. Eso que tiene el espermatozoide es un flagelo. ¿Cuánto tiene? Uno. Y es largo. Entonces es un flagelo. En cambio, los cilios son millones o son muchos, pero son cortos. Por ejemplo, las bacterias, hay algunas, no todas, que se rodean por millones y millones y millones y millones y millones y millones de cilios por fuera, para que esta célula se pueda mover. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Que estructuralmente ninguna, pero los flagelos son uno, generalmente, pueden haber excepciones, pero generalmente es uno y es largo. En cambio, los cilios son muchos y son cortos. Esa es la diferencia entre un cilio y un flagelo, así como a grandes rasgos, que quiero que les quede la idea, ¿cierto?, en su cabecita y no se les olvide. Las NK se ven así en las imágenes. Ah, sí, porque las NK, claro, las NK tienen cilios. Sí, las NK, ¿cierto? Tienen cilios en su membrana. Sí, sí, eso es verdad. Qué bueno que se acuerda. Efectivamente, esas células NK, ¿cierto? Son un buen ejemplo de una célula que tiene cilios. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia principal entre cilios y flagelos. No hay más. Bien. Ahora, ahí está, ¿cierto? La tablita, ¿cierto? Que ya se la adelanté.
¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Los cilios son cortos y muy numerosos y generalmente rodean a la célula. En cambio, los flagelos son largos y generalmente son únicos. ¿Cuál es la función principal del cilio? La limpieza y también el movimiento de la célula, ¿sí? Limpieza y movimiento celular. En cambio, los flagelos básicamente la única función que cumplen es de movimiento, o sea, sirven para mover a la célula. Y cada vez que hablan de un flagelo piensen en un espermatozoide. ¿Para qué le sirve el flagelo? Para moverse. Punto. No, no tiene otra explicación. ¿Ya? Entonces ahí, para que les quede, ¿cierto? Súper clara la idea entre un cilio y un flagelo. Pero recuerden que estructuralmente son iguales, no tienen ninguna diferencia, sino que son las características que estas tienen las que los hacen diferentes. Entonces, eso es un cilio, ¿cierto? Miren, por ejemplo, las células de la tráquea tienen cilios, porque estos cilios sirven como una escoba para ir moviendo las distintas cosas que quedan pegadas de repente aquí, sirven como una verdadera escoba. En cambio, eso es un espermatozoide y eso es un flagelo. ¿Se fijan? Ahí tienen la diferencia fundamental y muy importante, ¿cierto? Entre, eh, entre ¿cuánto se llama? Los cilios y los flagelos. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a otras estructuras que son propias solamente de una célula vegetal. ¿Y qué estructura es propia de una célula vegetal? El cloroplasto. Eso a nosotros se nos tiene que quedar en nuestro cabecita, ¿cierto? Que el cloroplasto es una estructura propia de las células vegetales, no hay más. Sabemos que el cloroplasto también es un organelo que tiene doble membrana, también tiene ADN propio y ribosomas propios, o sea, es muy parecido a la mitocondria, porque también tenía ADN y ribosomas propios. Y lo interesante del cloroplasto es que este organelo genera el proceso que nosotros conocemos fotosíntesis. ¿Ya? Que el proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis. ¿Ya? Para que quede claro, ¿cierto? Que el proceso, ¿cierto? Fotosintético ocurre aquí adentro. ¿Sí? No vamos a entrar ahora en detalle de cómo ocurre la fotosíntesis porque vamos a tener una clase de fotosíntesis más adelante, pero sí es importante que sepan ahora que la función principal que cumple este organelo es generar la fotosíntesis. Con esa idea quiero que se les vaya hoy día, hoy día quede esa idea en su cabecita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función? Que ahí se genera la fotosíntesis. Punto. Nada más que agregar a esto. ¿Y cuál es otra estructura propia de la célula vegetal? La pared también es otra estructura propia de la célula vegetal. Entonces, la célula vegetal, ¿cierto? La pared celular también es propia de una célula vegetal. Recuerden que la célula vegetal, la pared de la célula vegetal está hecha de celulosa, ¿sí? Recuerden que está hecha de celulosa y es extremadamente dura, ¿sí? ¿Y cuál es la función principal que esta cumple? Es darle la forma y evitar que esa célula se rompa, ¿sí? Que esa célula, ¿cierto? Se rompa, eh, ¿cuánto se llama? Gracias a la excesiva entrada de agua. Entonces, vuelvo a reiterar, una de las características de la pared celular es que está hecha de celulosa, otra que es súper rígida, es dura, cuesta romperla, y eh, la gran función que cumple la pared celular es que le da forma a la célula y así también evita que esa célula se rompa porque entra mucha agua, que esa célula, por así decirlo, explote literalmente porque entra mucha agua. Ojo con esa función, ¿cierto? Súper importante. ¿Ya? Entonces, también la pared celular impide, ¿sí? Impide que esta célula explote. ¿Sí? Impide, ¿verdad?, que esta célula explote. Eh, bien. Y la otra estructura propia de una célula vegetal es la vacuola. ¿Ya?
la otra estructura propia de una célula vegetal es la vacuola. ¿Cuál es la función de la vacuola? Guardar agua. Eso es lo que a usted se le tiene que venir a su cabecita cuando usted escuche la palabra vacuola, que la función principal de ella es guardar agua. Para eso sirve, para guardar agua. Entonces, bueno, la vacuola tiene otro nombre, también le llaman tonoplasto, ¿sí? Ese es el otro nombre que tiene la vacuola. Básicamente lo que guarda, como les decía yo, es agua, ¿sí? Agua. Y uno se podría preguntar entonces, ¿para qué guarda agua? ¿Cuál es la gracia de guardar agua? Mantener una cosa que se llama la presión de turgencia. ¿Qué significa esto? La presión de turgencia, o qué significa esta definición que está aquí. Significa que gracias a la cantidad de agua que yo tengo aquí metida en la célula, o en la vacuola específicamente, la célula mantiene su forma. ¿Sí? Entonces, la vacuola a mí también me ayuda a darle la forma a mi célula. ¿Sí? Para que les quede clarito y no se les olvide. La vacuola, aparte de guardar agua, ¿cierto? Que es súper importante, también el hecho de que guarde agua, también me ayuda a mí, o en realidad no a mí, a la célula vegetal, a mantener la forma. ¿Sí? Mantener la forma de mi célula. Bien, pues, terminamos entonces con estas preguntas de acá. Dice, una bacteria, un alga unicelular. ¿Qué significa unicelular? Significa que tiene una célula. Y una neurona tienen en común la presencia de una bacteria es procarionte, ¿cierto? Un alga es eucarionte. Y una neurona también. ¿Qué organelo de los que están nombrados aquí tienen en común las células procariontes y las células eucariontes? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué organelo de los que se encuentran nombrados aquí tienen en común las células eucariontes y las células procariontes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy fácil, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Un regalo esta cuestión, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, ¿cierto? Es la E. ¿Y por qué es la E? Porque acuérdense que el único organelo que está presente en las células vegetales, o sea, las células eucariontes y en las células procariontes, el único, ¿cierto? El único, es el ribosoma. Nada más. ¿Ya? Bien. Esto de las adaptaciones celulares no entra en la PSU, así que eso lo vamos a dejar como algo así, nada, así que no se preocupen con eso porque no entra en la PSU. Así que eso por hoy.